Información inmediata. El Consejo Metropolitano de Quito solicita al gobierno implementar acciones preventivas para evitar posibles hechos de violencia en la capital tras la amenaza de una toma de Quito por parte de la CONAIE. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Bernardo Abad, concejal de Quito, para hablar sobre esta amenaza de la CONAIE. El Consejo Metropolitano ha adoptado ya una resolución rechazando posibles actos de violencia en la capital. Bernardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Siempre a la orden, Fausto, y obviamente pues para comentarles y poner en contexto, el día de hoy, desde las 10:30 de la mañana hasta casi las 3 de la tarde, recibimos información de primera mano, sesión reservada por un acaso, en la cual pues obviamente se nos explicó cuáles iban a ser las medidas ante la posibilidad de que puedan venir y quererse tomar la ciudad, tal cual fue la amenaza de Marlon Vargas. En esto pues obviamente yo lo que propuse dentro de una resolución es que a estos hechos, a estas declaraciones se las condene. Condenar a las declaraciones de Marlon Vargas, porque obviamente lo que hacen es amenazar a la ciudad de Quito con hechos que podrían ser la reproducción de lo que fue octubre de 2019 y junio de 2022. A la final, cuando entramos ya a la sesión, nos explicaron todas estas partes, resolvimos, obviamente por unanimidad, en ese momento quedamos solamente 13 de los 22 concejales y alcaldes, solo 13, pudimos resolver algo y tinoso podríamos decir. Y puedo leer rápidamente cuáles son los artículos. Creo que podríamos leer el artículo 1 y el artículo 3, que creo que me parecieron los más importantes dentro de esta resolución. Rapidísimo. Artículo 1. Condenar la violencia en todas sus formas sin importar su origen y venga de donde venga. Correctísimo. Artículo 2. Demandar del Estado y del Gobierno todas las acciones preventivas, lo cual es de hecho porque este rato hay un estado de excepción en Quito y lo cual obviamente pues el Estado lo va a hacer y ha dicho el propio presidente de la República que va obviamente pues a defender Quito y que no va a permitir que se den acciones vandálicas. Artículo 3. Solicitar al alcalde de Quito mantenga en estado de alerta a toda la corporación municipal. Desde el día 21 el alcalde de Quito había explicado y había puesto en alerta a toda la corporación municipal ante la eventualidad de que se den pues algún tipo de acciones vandálicas. Y las amenazas de Marlon Vargas son el inicio de lo que podría ser acciones vandálicas, que creo que está advertido el señor Vargas. Y lo último, el artículo 4, exhortar a todas las partes a que depongan cualquier actitud beligerante e inicien diálogos sobre las decisiones que han generado inconformidad y que los mismos tengan como objetivo el bienestar de los ecuatorianos. Esta resolución, como todo en política, tuvo que ser negociada, porque resulta, y todos sabemos, obviamente Fausto y a los amables radioescuchas, que es un consejo mayoritariamente correísta, los correístas y sus aliados, y pocos estamos del otro lado. Y obviamente querían aprobar una resolución en la que por poco acusaban al gobierno de ser el responsable de todo. Pero de todas formas salió una resolución tibia, diría yo. Exactamente, tibia, por supuesto, porque repito, mi propuesta era de que se condenen las declaraciones de Marlon Vargas, lo que la mayoría no quiso. Ni siquiera se lo menciona. No quiso. Pero este rato, una ambigüedad, porque por otro lado querían que la resolución sea casi acusando al gobierno de todos los males y de todas las penurias que este país tiene. En política se tiene que manejar aquí. Y la verdad te digo, me parece una resolución tibia. Pero lo que sí quedó claro, y eso es muy importante, y esto lo dejo claro, el alcalde fue textual y me gustó aquello, tomando en cuenta que los dos somos totalmente en orillas distintas de lo político y en lo ideológico. Dijo, no vamos a permitir que en Quito se vuelvan a repetir los hechos ocurridos en octubre de 2019 y en junio de 2022, lo cual me pareció muy bien. Así tiene que ser. ¿Y cómo se tiene que hacer? Pues las explicaciones nos la dieron la secretaria de Seguridad, la Agencia Metropolitana de Tránsito, la parte de agua potable, etcétera. Que un poco no puedo decir mucho porque estamos bajo juramento y cuando es reservado no podemos revelar lo que se trató ahí. Pero sí puedo decir de que Quito tiene un plan de contingencia para evitar que se vuelvan a repetir los hechos de esos años y de esos meses, octubre de 2019 y junio de 2022. Eso no se va a repetir y no podemos permitir que se repita. No podemos permitir de que vengan y se tomen Quito, incendien la Contraloría General del Estado, intenten tomarse la Fiscalía y destruir
documentos de la Fiscalía, tomarse la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, que creo que muchos lo vivimos. Eso no va a pasar, no podemos permitir que pase. Y me gustó mucho la actitud del alcalde de Quito, y lo digo públicamente porque fue el primero en decir eso, y obviamente apoyamos un grupo. A la final nos quedamos pocos en el Consejo, si teníamos mayoría por lo menos, y aprobamos esta resolución tibia, pero lo que se dijo dentro de esta sesión reservada fue muy interesante, y cómo vamos a proteger a la ciudad para que, si es que en caso se da que quieran entrar nuevamente a generar vandalismo, destrucción, no lo vamos a permitir. Eso no puede volver a ocurrir, y tenemos que coordinar con las autoridades, y se está coordinando ya con las autoridades de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para detener cualquier tipo de estas acciones. Y yo creo que el señor Vargas tiene que cuidarse, porque tal cual le preguntabas a Andrés Castillo a su momento, Fausto, obviamente el señor Vargas sabe que en este momento estamos en estado de excepción y no se puede permitir de que venga a vandalizar la ciudad, destruir la ciudad, incendiar la ciudad, como ocurrió en otras épocas. Y a propósito de la tibieza de la resolución adoptada hoy en el Consejo Metropolitano, sí llamó un poco la atención para quienes veíamos desde afuera el resultado de esta resolución, porque Michael Laudestia, que era quien propuso inicialmente una de las mociones, votó en contra. Los 13 votos a favor, Michael Laudestia en contra, Wilson Merino, que también estaba pidiendo que se ponga o en recaudo la infraestructura estratégica de la ciudad, que se conozca sobre el protocolo, se ausentó de la sesión. Es decir, nos quedó un poco un sinsabor respecto de esta resolución, que no haya sido contundente y que tampoco haya sido unánime. A mí también. Y te digo, primero quedamos 13 de 22. Mike Laudestia, lo digo, él propuso que sea reservada, y está bien porque eran temas delicados, por supuesto. Exacto. Y la resolución, mi propuesta de resolución era condenar las declaraciones de Marlon Vargas. Pero obviamente, repito, es un consejo mayoritariamente correísta. Los correístas y sus aliados, algo se logró. Que sea ambiguo, iba a ser así. Pero lo que se dijo dentro de la sesión sí es diferente. Sí fue muy interesante, porque se conoció cuáles serían los planes de contingencia para evitar que vuelvan a ocurrir los hechos como en octubre del 19 y en junio de 2022. Eso no puede volver a ocurrir. Y solo como detalle, porque no puedo revelar mucho más, Fausto, es que, por ejemplo, Quito tiene 10.500 sitios de infraestructura estratégica. 10.600, dijo Carolina Andrade, sí. 805, no sé si me estás oyendo, Fausto. Sí. Perdón, 805 son esa infraestructura estratégica. Por ejemplo, plantas potabilizadoras de agua, las subestaciones de energía eléctrica, las estaciones del tranvía, pero del metro, el tema de la recolección de basura y control, que fueron los centros y los sitios que atacaron los vándalos, los delincuentes, cuando se dieron los levantamientos anteriores. Eso está ya coordinado para que haya protección en todos, y protección con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No se puede permitir que, como recordemos también, en octubre de 2019 se anunció que se irían a tomar la planta potabilizadora de Bellavista, la que tiene 60 o 70% del agua, la que da 60-70% del agua para Quito. Se tuvo que poner obviamente control militar. Ahora, inmediatamente, que se inicie, si es que se da, intentar tomarse Quito, automáticamente las fuerzas del orden, las nacionales por supuesto, tendrán que tomar el control de esas instalaciones para protegerlas. Y algo importantísimo, según el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Pública, todas nuestras instituciones uniformadas, entiéndase, Policía Metropolitana, Cuerpo de Bomberos, Agencia Metropolitana de Tránsito, tienen que ponerse a la orden del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque son fuerzas complementarias. No como ocurrió, recordemos, en octubre de 2019, cuando el entonces el malhadado alcalde Jorge Yunda dijo: ese no es mi problema, yo me estoy yendo a la casa, y llamado a la ministra de Gobierno y le he dicho que no puedo llegar a la casa, y dejó que la ciudad salga, haga lo que les da la gana. Ahora no, ahora tienen que ponerse a la orden, literalmente ponerse la mano en la visera y decir: a su orden, mi general, porque tienen esas fuerzas nuestras uniformadas pasan a ser parte de las fuerzas complementarias de seguridad y a la orden directa del jefe del comando conjunto, como corresponde. Y además va a haber aproximadamente unas 6-7 mil
funcionarios municipales entre empresa de agua potable, empresa de obras públicas, empresa de maseo, empresa de residuos orgánicos, etcétera, que van a tener que colaborar para mantener funcionando a esta ciudad. Eso quiere decir un poco la pregunta que nos hacíamos todos antes de la reunión del Consejo Metropolitano, de la sesión, es que hay entonces ya, hoy podemos decir en Quito que tenemos un protocolo de seguridad, un protocolo de prevención frente a posibles actos de violencia o posibles ataques a la ciudad. Sí, y hay un protocolo que está bien definido. Un protocolo que no se creó ahora, por si acaso. Se creó en 2023, luego de los hechos vandálicos de junio de 2022, cuando era alcalde Santiago Guarderas. Ahí se elaboró el protocolo. Lo que pasa es que ahora el protocolo se ha reactivado, obviamente se ha pulido, pero ya hay un protocolo que va a impedir que se tomen la ciudad como fue, como hicieron antes estos vándalos, estos delincuentes que obviamente sitiaron la ciudad, sitiaron Quito, destruyeron Quito, porque literalmente casi lo destruyen, por supuesto. Ahora ya no. Y eso es una disposición que ha dado el alcalde y estaremos nosotros atentos a que se cumpla. En realidad, pues fue muy interesante la sesión de hoy. Repito, las entidades de seguridad, de control, de tránsito, etcétera, fueron las que nos explicaron todos los protocolos y cómo se actuará en caso de que vengan a quererse tomar la ciudad. Como detalle, lo que se ha dicho el alcalde, vamos a ver qué opina, que está muy sutil en ciertas cosas, es que toda la maquinaria se va a mantener aparte, digamos, se va a mantener en garajes, en los lugares aparte, digamos, hasta que sean requeridas por las fuerzas del orden. Si la maquinaria, daré como ejemplo, en junio de 2022, lo que se hacía es, todo el día eran enfrentamientos, etcétera, y a la madrugada, 12 de la noche, 1 de la mañana, salían pues los tractores de la empresa de obras públicas, más los camiones de la empresa de aseo, para limpiar la ciudad. Y recordarán ustedes que amanecía la ciudad, por lo menos para movilizarse, pero volvía a taponarse durante la tarde. En este caso, esa maquinaria va a estar a orden directa cuando lo requiera la fuerza pública. Ha dicho el alcalde que no moverá ninguna maquinaria, si es que hay estos incidentes, para evitar que sospechen, dijo él, de que estaría ayudando a los manifestantes. Lo que propusimos también es que se mande un comunicado a las universidades, a la Casa de la Cultura y a otros sitios que se convirtieron en refugio de estos vándalos que quisieron destruir Quito, pero no quisieron. Obviamente la mayoría de correístas y sus aliados no quisieron tocar ese tema. Obviamente hablaron siempre de que hubo represión, etcétera. Pero repito, pero se destaca en todo caso. Se destaca en todo caso, creo que 2 puntos son de destacar: que a pesar de las diferencias, de la diferencia ideológica de criterios dentro del Consejo Metropolitano, si bien no hubo unanimidad, al menos coincidencia de criterios en una necesidad de protección y de prevención de lo que puede ocurrir en Quito. Exactamente, y voy a decir algo, Fausto. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Ahora que están en la administración se dan cuenta de lo que es manejar una ciudad. Cuando en su momento varios de los concejales que hoy están en funciones, y lo saben muy bien, uno de ellos sobre todo, y lo dije públicamente, claro, este concejal decía, sin ser concejal en ese momento, que había que salir a incendiar los centros comerciales y los supermercados. Este señor relacionado al comercio decía, no, pues no podemos permitir de que se vendan alimentos si lo que queremos es que haya desabastecimiento en la ciudad. Lo dijo y está grabado. Por suerte el internet se mantiene ahí, es cuestión de buscar nomás. Y obviamente otras personas que estuvieron realmente pues abasteciendo, aquellos que estaban destruyendo Quito, ahora están en el Consejo del Distrito Metropolitano. Entonces, claro, amagaban en ciertas cosas, pero hay que ser claros. Pese a estas diferencias, ahora sí se dan cuenta que cuando se viene un grupo de personas que podrían pasar a destruir la ciudad o afectar, ahora se dan cuenta de que hay que defenderla, ¿no? Cuando anteriormente estuvieron del otro lado, siendo parte de. Importante la resolución que se tomó hoy en el Consejo Metropolitano de Quito. De todas formas, es importante también informar que existe, al menos ya se está implementando parte de este protocolo de seguridad. Bernardo, nuevamente gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto, Fausto, y a la orden.
Bernardo Abad, concejal de Quito, hablando sobre la amenaza de la CONAIE. El Consejo Metropolitano rechaza vía resolución los posibles actos de violencia en contra de la ciudad. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.